que nuestro dial, el No 93.5. Bueno, a mí que me interesa tanto la República y su funcionamiento, creo que esta vez, doctor, estaría funcionando. ¿Hablamos de trabajo? Vamos a hablar de derecho del trabajo y las limitaciones que trata de imponer el Poder Ejecutivo, es decir, el gobierno actual, a través de DNU. En primer lugar, decir por qué está habilitado hoy, o aparentemente habilitado hoy, el Poder Ejecutivo a dictar esta catarata de DNU que en realidad tiene que dictar el Congreso, ¿no? Son normas que tienen que salir del Congreso de la Nación. Y esto es porque, ¿se acuerdan la ley bases? Sí. Bueno, en el artículo 3 habilitó a que el gobierno pudiese dictar DNU para hacer más eficiente al Estado y para mejorar el gasto público, es decir, los recursos. En esta idea de esta situación, el gobierno empieza a legislar a través de decretos de necesidad y urgencia. Los decretos de necesidad y urgencia están autorizados en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, que obviamente los DNU, como lo dicen DNU, son DNU para situaciones excepcionales y de urgencia. Es decir, no es para cualquier cosa. Sin embargo, este gobierno, en materia, yo voy a hablar y voy a volver al tema que me compete, que es el derecho del trabajo, todo lo que han tratado de hacer respecto a limitaciones del derecho del trabajo, tanto sea, en este caso me voy a referir a los derechos colectivos del trabajo, es decir, a los derechos gremiales y a los derechos de huelga. Pero, bueno, ha sido innumerable la cantidad y la catarata de legislación a través de este instrumento que han tratado de implementar. Pero en este caso, Andrés, y esto es lo que a vos te interesa, Sí. La Justicia Nacional del Trabajo ha reaccionado en forma, a mi criterio, correcta y ha suspendido la aplicación de la gran mayoría de estos decretos que vamos a pasar a analizar en forma concreta, precisa y clara, porque no puedo hacer un desarrollo extenso de cada uno. Se despertó la justicia, se puede decir. En un comentario que yo hice, creo que en nuestro grupo de WhatsApp, digo, no es lo mismo la Justicia Nacional del Trabajo que la Justicia Federal Penal de Comodoro Pi. Y se está quedando demostrado. Tampoco es lo mismo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en abril sacó un fallo con respecto al convenio 173 de la OIT, que realmente también es lamentable y obviamente perjudica a los trabajadores. Pero vamos al tema. En realidad, los voy a exponer rápidamente. El DNU 7023, en su título 4, legisló sobre el derecho a huelga. ¿No es cierto? El derecho a huelga que obviamente tiene garantía constitucional en el artículo 14 bis, en el convenio 87 de la OIT y en innumerables tratados internacionales de derechos humanos, y también hay doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No me voy a explayar porque ustedes estarán preguntándose en casa qué corno es todo lo que dice este doctor. Claro. Pero básicamente ese DNU, al igual que todos los decretos que voy a mencionar, que todos los DNU, de alguna manera limitan algún derecho colectivo del trabajo. En este voy a hacer mención al título 4 nada más que al derecho de huelga. Después tenemos el decreto, el 340 del 25, que también es una limitación al derecho de huelga, amplía la nómina de servicios esenciales, establece una guardia mínima de 75%, que por ejemplo establece como servicio esencial a la educación, e incorpora una nueva categoría que es la actividades de importancia trascendental, que establece un mínimo de prestación del servicio cuando se declara una huelga del 50% de la plantilla de trabajadores. Otra vez cercenando el derecho de huelga. Además, el derecho de huelga ya había sido también tratado de cercenar a través de la ley bases que modificó el artículo 242 de la ley de contrato de trabajo, esto es derecho individual, pero que estableció que en caso de que hubiese bloqueos en los establecimientos de los empleadores, podía participar las policías de seguridad federal.
sacar fotos, determinar quiénes son los que hacen la huelga e incluso después de eso llevarlo a la justicia penal. Bueno, todo esto, por suerte, fue declarado en principio que se suspende la aplicación de todos estos temas. ¿Por qué? Bien. Porque son inconstitucionales y van en contra de todos los instrumentos superiores a un DNU que acabo de ver. Y como con esto solo no se conformaron. Y esto es de lo que me quería referir un poquitito en extenso. Se decretó a través de la resolución 3425 del Ministerio de Regularización un registro de delegados en los sindicatos que representan trabajadores del Estado. Ustedes no sé si saben que los delegados que están cubiertos en la ley 23.551, regulado, tienen lo que se llama la tutela sindical, que tienen cierta protección para no poder ser perseguidos. El Estado... Ni despedidos. Exactamente. El Estado se quiere meter en determinar quién puede ser delegado y quién no. Si no lo habilita el registro, es la persona que elige la asociación sindical. Para el Estado no es delegado y por lo tanto no tiene la tutela gremial que corresponde por ley, por constitución, por convenio y por todo lo demás. Pero perdonando la ignorancia, doctor, Sí. ¿Un delegado no lo eligen sus compañeros? Pero eso se llama autonomía de la asociación sindical. Las asociaciones sindicales y sus representantes de una persona de derecho mixto, no es privado, pero son asociaciones civiles. Es decir, es como si el Estado se quiere meter en un club. Claro. Y determinar los asociados. Y por último, no quiero extenderme técnicamente, el famoso DNU 43025, que es fantástico, que trataba de suprimir como día feriado el día 27 del 6 de los empleados de la... Ahora, yo para que si ustedes quieren lo debatimos, no sé si tenemos tiempo. Sí, por supuesto que sí. ¿Qué tiene que ver todo esto que acabo de mencionar con la necesidad y urgencia? ¿Qué tiene que ver todo esto con hacer efectivo? ¿Se emitió por DNU el querer...? Sí, el DNU es el 430 del 25, fíjate vos, del 26 del 6 del 25 publicado, y el día del empleado de la administración pública era el 27 del 6. Era ayer. Ayer. Pero vos sabés que... Un beso grande a todos los trabajadores del Estado y la administración pública. En forma urgente se planteó una cautelar, que la planteó, bueno, una asociación sindical, y fue concedida en forma inmediata por María Fulana, la doctora María, que es la jueza nacional del trabajo número 3, y por supuesto que el Poder Ejecutivo la apeló, pero suspendió en forma transitoria, por lo menos después vendrá la resolución definitiva, del decreto, el artículo 2 de este decreto que establecía que no tenían derecho a su día del empleado público. Ahora, ¿cuál era el objetivo de quitarle esta posibilidad a los trabajadores del Estado, que además, tienen tan merecido, ¿no? Y el reconocimiento, obviamente, y de tener su día, por lógica, de quitarle esa posibilidad? ¿Humo? ¿Entretenernos en una discusión, como hablábamos más temprano? ¿Cuál es el objetivo de emitir un DNU quitándoles la posibilidad de tener el día a los trabajadores del Estado? Yo todavía me lo estoy preguntando. Voy a leer el tuit que le dedicó Rodolfo Aguiar a Milei. Qué boludos, al decreto se lo meten en el... Puntito suspensivo. Y la resolución que acaba de contar el doctor. Y bueno, y sigue también una importante cantidad de tuits ahí cruzándose con el vocero presidencial, pero bueno, la gente de antes está muy contenta con la resolución, claro. Bueno, tienen derecho a poder celebrar su día
Por lógica, como lo han hecho siempre. Hasta el presidente es un empleado público. Les cuento. En realidad, no solamente este decreto fue suspendido por resolución judicial, como les decía, la resolución de la ministra de Seguridad sobre el derecho de huelga y los bloqueos en los establecimientos, que son el 893 y el 901 del 24, también fueron suspendidos por cautelares. Acá fue la Sala Novena de la Cámara Nacional del Trabajo que revocó lo resuelto por un juez de primera instancia que había rechazado en principio, es decir, que la justicia acá también actuó en forma coherente. El 340 también fue declarado suspendido por la misma jueza Moira Fulana, al Juzgado Nacional número 3 y confirmado por la Sala 4 de la Cámara Nacional del Trabajo. Felicitamos a los jueces del derecho, de la Justicia Nacional del Trabajo que fallan conforme a derecho y las normas superiores que tienen que ver con que el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional. Y por lo tanto, todas estas normas que tratan de avasallar los derechos conquistados por los trabajadores a lo largo de la historia, la justicia está trabajando en consecuencia, y vuelvo a repetir, no son lo mismo los jueces de la Justicia Nacional del Trabajo que los jueces federales penales de Comodoro Pi. Y esto hay que hacer la distinción y es importante tenerlo presente, y también es importante desde el punto de vista del optimismo que alguna vez te hablé, Andy, con respecto a que la República en este caso está funcionando, porque quien realiza los controles de lo que regula el poder ejecutivo a través de un instrumento que no corresponde, tiene y debe ser revisado por el Poder Judicial. Y en este caso lo están haciendo de la mejor manera, y por lo tanto lo quería comentar para que no seamos tan pesimistas los que estamos del otro lado del mostrador y vemos todas estas cosas. Con respecto a lo que preguntabas vos, Andrés, todas estas normas tienen que ver... Del doctor. Son maravillosos, ¿lo podemos mostrar? Sí, mostralo. Ahí está, no sé si está No, bien, está bárbaro. pero es una maravilla. Los la míos son prolificidad. más, letra chiquita y mucha cantidad, los míos son más letras más grandes. Y les cuento que todo esto no tiene que ver con lo jurídico, evidentemente. Todo esto tiene que ver con el vender humo que estamos hablando. Todo es transversal. Todo lo que nosotros charlamos en este programa es transversal a lo que quiere hacer este gobierno en relación a la opinión pública, en relación al derecho. Esto es demagogia para confirmar el sesgo de determinadas personas que siguen al gobierno. Claro. Evidentemente, tirarse contra las asociaciones sindicales, tirarse contra los derechos a huelga, tirarse contra el trabajador, es todo la misma idea de querer... tirarse contra el pueblo. Contra los más débiles, seguro. Claro. 12:22, nosotros vamos a una tanda.